Muy bien, muy buenos días y damos la bienvenida a las personas que se conectan a esta hora con Tumbaga, Encuentro con la Memoria Quimbaya, en su quinta versión. Tenemos hoy el placer de contar con la compañía del artista quindiano José Vivi. Bienvenido y muchas gracias por acompañar. Don Jairo, muchas gracias por la invitación. Bueno, seguimos desde Tumbaga, organizado por la Fundación Cultural Carteros de la Noche, con apoyo del Ministerio de Cultura. Y en esta mañana continuamos con la jornada artesanal. Pedimos disculpas porque hemos tenido algunos retrasos, pues debido a las complicaciones que siempre presentan estas cuestiones virtuales, pero ya estamos aquí con nuestro segundo invitado de esta mañana, o más bien con nuestro segundo evento del día de hoy, que es una conversación en torno a la arqueología y el arte precolombino. Y bueno, pues seguimos también haciendo un trabajo que siempre nos ha parecido muy importante, y es el de visibilizar el trabajo y los saberes de los artistas quindianos, de los artistas locales. Nuestro invitado de hoy nació en el municipio de Génova, Quindío, pero ha vivido la mayor parte de su vida en la ciudad de Armenia. Se formó como abogado en la primera promoción de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad La Gran Colombia, pero se ha dedicado al trabajo artístico, ¿cierto? Como artesano, en el grabado, en la joyería, digamos que con una amplia trayectoria. Fue Premio Nacional del Origen del Arte en Colombia en el año de 1999, y en el año 2000 fue declarado fuera de concurso en el Sexto Salón de Artistas Antonio Valencia del Instituto de Bellas Artes del Quindío. Y vamos a estar conversando entonces hoy sobre la trayectoria de Carlos Augusto. Y bueno, para comenzar un poco con esta conversación, me gustaría que nos cuente un poco cómo termina un abogado dedicándose al arte y a rescatar la memoria y el arte precolombino de esta región en su trabajo. John Jairo, primero, pues antes de ser abogado fui un estudioso del tema del arte precolombino. Estando muy niño, me, me tocó, digamos casi que por accidente, ver la excavación de unas tumbas indígenas. Y entendí, hasta ahí no tenía conocimiento de la existencia de estas culturas ancestrales nuestras. Yo tenía para ese entonces 10 años, entonces, pero me maravilló todo lo que era el hallazgo, todo lo que correspondía al ajuar funerario de estas tribus que habitaron esta zona del departamento y de Colombia. Eso fue lo que motivó el dedicarme un poquito y más adelante irle haciendo pues como con mayor énfasis al estudio del diseño. No tanto de la arqueología en sí, sino como la parte artística y estética del arte precolombino. Bueno, Carlos, ¿cómo se genera un poco ese gusto por el pasado arqueológico, por la memoria cultural de estos pueblos aborígenes que habitaron nuestro territorio? John Jairo, porque debido a la falta de conocimiento, yo nací en Génova y en esa Yo me época, inicié, y ocurría en casi todo el país, digamos, o por lo menos en todo el Quindío, que en la mayoría de las fincas se encontraban las tumbas, las huacas, accidentalmente, en los procesos de siembra de cultivos, en los procesos de cercado de las fincas, y eso todo iba a parar a la pieza de rebrujo de la finca, la pieza de las herramientas básicamente, y nadie le daba ningún valor a eso. Estamos hablando de hace 50 años. Bien, entonces, ¿en qué momento toma usted la decisión de rescatar ese saber artístico que hay ahí, y cómo se relaciona eso con su obra? John Jairo, a partir de la extracción de las tumbas, básicamente de los volantes de uso, que eran unas piezas lo menos apetecido, digamos, dentro del arte arqueológico, pero ellas
cada uno de los usos tiene un grabado. Es una obra maravillosa del arte geométrico precolombino, un trabajo que estaba, un tipo de piezas que nadie había procurado por estudiarlas. Entonces me dediqué a extraer los diseños y a buscarle ya luego la aplicación en otras áreas del conocimiento. En ese caso, en artes plásticas, en grabado, me dediqué al intaglio y con él fue que rescaté todo este tipo de diseños. Ok, ahorita vamos a hablar un poco más sobre esas técnicas que usted ha aplicado justamente dentro de la producción de su obra artística. Por el momento me gustaría que veamos un fragmento de un video documental que hicieron, un especial sobre la obra suya, para que la audiencia se contextualice un poco con su trabajo. Entonces vamos a ver un pequeño fragmento de ese audiovisual y seguimos conversando. Bien. Entonces, y luego me enteré aquí nosotros habíamos tenido unas culturas ancestrales que igual habían producido y había mucho vestigio de un trabajo artístico tanto en cerámica como en la orfebrería de igual o mejor belleza que el de estos egipcios. A raíz de eso se inició en mí la pasión por el trabajo en el arte precolombino, por el estudio, por el conocimiento, por la investigación, y ya con el pasar de los años quise como que las demás gentes tuvieran la misma oportunidad y la misma opción de valoración de las piezas que habían dejado como legado nuestros ancestros quimbayas. A raíz de eso, y estando muy niño, de unos 10, 12 años, inicié en un proceso de acompañamiento con unos señores que aquí se conocían como huaqueros. Y me tocó ver en muchas oportunidades cómo ellos sacaban unas piezas de una belleza absoluta, de unos trabajos artísticos impresionantes y que usualmente la gente no les daba el valor que ellos tenían. Esa fue la razón que me llevó a insistir y a persistir, con lo cual logré un buen trabajo de investigación en la parte gráfica de diseño de ese legado artístico de nuestros quimbayas. Yo me inicié en este tema por el... Muy bien, entonces vimos ese pequeño fragmento del video donde usted nos cuenta un poco de cómo inició ese interés por lo arqueológico. Desde niño, ¿cierto? Nos mencionaba que viendo algunas cosas de las excavaciones en el antiguo Egipto, o más bien de la arqueología, descubrir todo eso, y desde ahí ha sido, digamos que una especie de aficionado un poco por el tema del arqueológico y de la arqueología. ¿Cómo se dio toda esa relación? No sé si también de pronto usted ha tenido alguna incursión en el coleccionismo de piezas arqueológicas. Me gustaría que nos cuente un poco cómo se genera primero ese conocimiento alrededor de la arqueología que después vamos a ver en sus obras de arte. John Jairo, hace 50 años en este Quindío estaban muy sin vías de penetración, apenas estaban haciendo carreteras, veredales, y en ese proceso, con las maquinarias amarillas del departamento, destapaban muchas tumbas. Como decía antes, la gente no le paraba muchas bolas, pero a mí sí me interesaban y tenía sí, un pariente que manejaba un equipo de esos y me llevaba y me ayudaba me las mostraba, las abría con su máquina y yo ya recogía las piezas. Y sí, de ahí inicié una parte primero del gusto por
la tenencia de las piezas. Y segundo, el coleccionismo de piezas arqueológicas. Ok, entonces ahí se va generando como todo ese conocimiento y ese amor suyo por, digamos, interesarse por un pasado arqueológico que de pronto para la época era todavía muy desconocido e incluso despreciado, y usted, digamos, ha hecho un trabajo muy valioso de rescate de esa parte artística, geométrica que nos contaba. Me gustaría ahora que veamos unas imágenes mientras seguimos conversando, unas imágenes de los grabados y que nos cuente un poco cómo llega al grabado, cómo aprende usted esa técnica. Sé que se inició con el maestro Dioscórides Pérez de la ciudad de Pereira y que a partir de ahí pues ha seguido como un proceso, ¿cierto?, de producción artística que creo que se mantiene hasta ahora, ¿no? Sí, John Jairo. A través del área cultural del Banco de la República, aquí del Museo Quimbaya en Armenia, en una serie de talleres fue invitado el maestro Dioscórides Pérez. Él es especialista en grabado. Participé de ese taller, conocí la técnica del intaglio y de un grupo de unos 30 personas fui el único que seguía haciendo intaglio. Los demás cogieron otras áreas del grabado y de pintura, pero lo hice con el intaglio porque me parece que las piezas de ellos, de nuestros indígenas, casi todas son grabadas. Es decir, en los petroglifos son piezas grabadas, son diseños grabados sobre la piedra. En los usos son grabados a base de incisiones. Entonces, me pareció muy apropiada la técnica para ese propósito. Cuéntenos un poco más en qué consiste esa técnica del intaglio, que yo creo que para la mayoría de nosotros es muy desconocida y que ha sido como buena parte de su trabajo, ¿no? John Jairo, ha sido la mayor parte del trabajo, salvo las tintillas pues, en artes plásticas. La técnica consiste en elaborar unas matrices con un diseño en altos y bajos relieves que luego van a una prensa de grabado donde se coloca el papel húmedo sobre la matriz y hay un tórculo que ejerce una presión alrededor de 6 toneladas entre el papel y la matriz para resaltar el diseño. Bueno, y vemos en todo ese, un poco la señal. En todo ese trabajo alrededor del arte precolombino, particularmente de los pueblos que habitaron esta región, ¿cierto? De la cultura quimbaya, la pijao, la calima, que tienen que ver pues mucho con el territorio de donde usted es originario, allá sobre la cordillera y con todo este valle medio del río Cauca. Hablemos un poco de qué encontró usted ahí, ¿cierto? En cuanto al diseño, a la geometría, a ese trabajo artístico, porque pues es cierto que hay una simetría, ¿cierto? Usted trabajó sobre todo con los volantes de uso, creo que estamos viendo unas imágenes precisamente de varios de los grabados suyos, ese manejo del blanco y el negro como para resaltar esas simetrías, pero además también de la relación que eso tiene con la flora y la fauna, y que siento yo que está relacionado también con otra parte de su trabajo, de la que vamos a hablar más adelante, que es la joyería, y pues precisamente el trabajo también con semillas propias de la región. Entonces, pues me gustaría que nos cuente, nos describa un poco cómo empieza usted, digamos, a reinterpretar eso que encontraba en las piezas arqueológicas y a trasvasarlo a su arte, y con eso también ha sido usted, digamos, uno de los principales cultores del arte precolombino y creo que ha sido, digamos, uno de los divulgadores de esos diseños que estaban allí, pero que de pronto eran desconocidos para mucha gente. John Jairo, el trabajo nace básicamente a través de los volantes de usos porque en ellos cada uno de ellos tiene un diseño diferente. Eso quiere decir que si usted tiene 100 volantes de uso, tiene 100 diseños diferentes. Entonces el proceso consistió en pasarlos de la pieza original
tal cual a papel, a plano. Y ya a base de ampliaciones pues, mecánicas y todo para elaborar los grabados, los intaglios. También está hecho sobre sellos y rodillos, que son unas piezas que poco comunes y mucho desconocimiento de la gente en cuanto a ellas. Entonces hay unas representaciones muy interesantes de la fauna, también de diseño precolombino, de figuras antropomorfas y zoomorfas en ese tipo de sellos y rodillos. Sí, vemos pues los volantes de uso, de pronto para las personas que están viendo, que no saben, tenemos también una imagen, si Catalina nos puede ayudar para visualizarla en pantalla. Los volantes de uso son muy comunes en los hallazgos arqueológicos de esta región y son una especie de pesas, a veces con forma cónica o generalmente circulares, aunque hay algunos de base cuadrada, que se usaban para hilar la lana, ¿cierto? Para darle peso al uso. Entonces, bueno, no sé si don Carlos nos quiere contar un poco más de qué tipo de volantes encontró pues, a lo largo de toda su trayectoria. John Jairo, pudiera decirse que aquí floreció mucho la industria textil en estas tribus que habitaron la zona de lo que es hoy el Quindío. Nosotros hablamos generalmente o genéricamente de la cultura quimbaya, pero realmente es que no hubo contacto directo para tener como los nombres de las tribus, que sí ocurrió con otras regiones. Aquí parece ser que eran los quintos y se dedicaron a la industria textil para intercambio con otras tribus, con otras zonas del país, de tejidos por otros elementos que ellos requerían, por sal, por oro, por cobre y quién sabe qué otro tipo de cosas. Para eso les servía en ese proceso de comercialización. Ok, sí, señor. Entonces, bueno, yo creo que todo eso tiene una relación con otra parte de su trabajo, que ha sido la parte de la joyería, y me gustaría que nos hablara un poco de la recuperación que usted ha hecho de técnicas ancestrales, ¿cierto? O más bien del uso que usted le ha dado como a rescatar, por una parte, el uso de semillas nativas como un recurso para la producción de artesanías, ¿cierto? Que también fueron usadas, digamos, en las épocas precolombinas. Y además de eso, pues el uso de, digamos, técnicas como la cera perdida o aplicar, por ejemplo, en el diseño los rodillos, ¿cierto? Todas las figuras que había allí, digamos que hay una herencia muy rica. Entonces, si nos puede contar un poco más acerca como de involucrado todo eso en su trabajo. Con Jairo, sí, mira, en el trabajo he procurado hacerlo más fiel al diseño original. Yo no sé si ustedes recuerdan, de muchachos hacíamos una sacada de las monedas, por ejemplo, pasábamos el diseño de una moneda a papel de este calco. Entonces es una manera de sacar las improntas de los rodillos y los sellos originales. Con los volantes de uso se dificulta un poquito más, pero con sellos y rodillos es fácil realmente. Ya el proceso luego es el mecánico de ampliaciones y de hacer. En cuanto al uso de las semillas, es porque la mayoría de los collares que usaron nuestros ancestros eran elaborados en semillas naturales. Muchos otros en piedra, pero básicamente eran semillas naturales. Aún se encuentran mucho en las tumbas grandes cantidades de semilla, ya muy deshechas o muy fáciles de fracturar, pero es eso. Entonces, esa fue la razón. Y la incursión en la joyería como tal y la utilización de la técnica de la cera perdida es porque tuve la oportunidad tengo la oportunidad de coger las piezas originales, las que salen en la tumba en cada excavación de nosotros. Le sacamos el molde en silicona y hacemos el vaciado con la técnica ancestral de la cera perdida. Es la misma técnica que ellos utilizaron hace 1000 años, 1500 años. Entonces, si la pieza sale un defecto, con él queda mi copia.
No es una reproducción como tal, como hay 50 empresas en el país que la hacen, sino que es un clon de la pieza original. Bien, y en cuanto a la técnica de la cera perdida, ¿cómo la aprendió? ¿Fue empíricamente o tuvo algún maestro? Para el uso de la cera perdida acudía a joyeros pues ya expertos, digamos. Entonces es una técnica que se usa más bien poquito aquí en este medio, pero es exactamente igual a la utilizada por ella, solo que ya no utilizamos cera de abejas, sino unas ceras industriales. Entonces se sacan las piezas en serie. Mediante el proceso pues, de fundición, sale en serie las piezas. Bueno, usted también tiene un trabajo de aplicación del arte precolombino y de la geometría precolombina en la arquitectura. Cuéntenos un poco más de ese trabajo. Ese trabajo, John Jairo, nació cuando la creación del Parque Nacional del Café me llamaron a plantearme la posibilidad de la elaboración de unos diseños para aplicaciones en pisos sobre todo. Y efectivamente hicimos un trabajo con algunos diseños allá. Hubo que elaborar los rodillos, unas tallas en unos rodillos de gran volumen, se imprimieron en los pisos en el Parque Nacional del Café. Sí, yo estaba viendo una de las imágenes y el otro día hablaba con un antropólogo de Finlandia, que es Roberto Restrepo, y conversando un poco alrededor de la arquitectura tradicional del Quindío, justamente se usaba en una época este tipo de impresión en bajo relieve sobre los andenes, que fue como una cosa que se perdió, y creo que usted rescata un poco de eso en ese trabajo que realizó en el Parque del Café, ¿no? Sí, si recuerdan, muchos años, los sellos eran casi personalizados por cada propietario de la vivienda, es decir, en la parte que le correspondía a su andén, mandaba hacer su propio diseño, eso se hacía mediante unos rodillos. Yo, pues ya sabemos que nací en Génova y allá cada andén tenía su diseño y era muy interesante hacer ese recorrido. Desafortunadamente, todo eso desapareció con el cemento posteriormente y las tabletas y tablones de esto desaparecieron eso. El Ministerio de Cultura hizo un estudio aquí en la zona del Quindío sobre ese tipo de trabajos. Eso fue más o menos lo que yo apliqué para los trabajos del Parque del Café. Y que eso es parte de un patrimonio que yo creo que se perdió en buena medida también después del terremoto, pues con todo el cambio que hubo en la infraestructura, en los andenes, en las fachadas de las casas, y que creo que no se preservó esa parte de la arquitectura, que realmente era muy simbólica porque era como una manera de marcar el espacio, ¿cierto? Cada propietario tenía en el andén de su casa como esa especie de sello que lo identificaba, y digamos que era muy al recorrer eso, que quedaban ya muy pocos, pero sí alcancé a ver en Quimbaya ese tipo de aplicaciones del diseño geométrico en la arquitectura. Bueno, vamos a ver un segundo fragmento del video para pasar a otra parte de su trabajo, que es el que tiene que ver con la joyería, con la fabricación de collares. Entonces, vamos a ver ese otro fragmento y seguimos conversando. Como pudimos ver ahora en el proceso de recolección de las semillas, luego de colectadas se dejan secar hasta que pierdan casi que totalmente la humedad con una sequedad del 100% para iniciar el proceso de armado de los collares, donde ya van involucradas las reproducciones de las piezas precolombinas elaboradas en plata. La razón de las semillas naturales es porque los collares originales fueron elaborados básicamente o con semillas naturales o con piedra natural. Entonces aquí estoy haciendo el proceso de perforación, es como la parte más dispendiosa
de esa labor, ya que deben quedar muy bien la perforación, por dónde debe entrar la broca, por dónde debe salir, para que el collar quede uniforme y estético ya en su acabado o terminado de la pierna. Las semillas naturales. Aquí en la zona del departamento del Quindío, en Armenia, tenemos una gama muy amplia de semillas, de las mismas que se sirvieron nuestros aborígenes para la elaboración de sus collares. Esa es la razón por la que he querido hacerlas de la misma manera. Estas semillas son cultivadas aquí mismo. Esta, por ejemplo, es que se conoce comúnmente como lágrimas de San Pedro. Es una semilla muy fina, de muy bonita textura y de muy buen tamaño. Esta es la chirilla de la que ya hemos hablado. Aquí vemos una de la familia de la cañapístola. Ellas las voy utilizando dependiendo del tipo de collar que quiera elaborar. Eso es en el momento como de hacerlo, de estar pensando en todo este proceso ancestral del gusto, del por qué y el cómo fueron hechos por ellos este tipo de trabajo. Como pudimos ver ahora en el proceso de recolección de las semillas, Bueno, Carlos Augusto, estábamos viendo un poco de su trabajo con las semillas nativas. También pues estuve mirando que en el solar de su casa tenía usted también sembradas varias de las plantas de las que extrae estas semillas con las que trabaja. ¿Y cómo inicia ese trabajo suyo como de rescate también de semillas nativas de uso artesanal y el trabajo con los collares, con la joyería? John Jairo, pues por ser lo más fiel al diseño original. Es decir, los originales están elaborados básicamente en semillas naturales. Entonces quise replicarles ese trabajo y quien use o utilice un collar de esos tenga como con los mismos tipos de semillas que son de esta zona, que son nativas y que se pudieran elaborar con los mismos diseños de ellos, aunque el diseño sí fuera un clon o una copia. Bien, ¿qué tipo de semillas son las que más utilizas? A ver, en este tipo de trabajo se utiliza una semilla que se conoce, le dicen Xinjiang, el nombre común, pero el nombre es Guairuro. Y otras de tipo común, como las lágrimas de San Pedro, las chirillas, la pionía, que la siguen, esa es de uso ancestral y aún los indígenas actuales la utilizan en procesos de sanación y para evitar el mal de ojo en los niños. Todavía lo ve uno aquí en la ciudad. Bueno, hay el rescate también de un montón de conocimientos que tenían los pueblos originarios de América y que se han ido perdiendo, pero que a través de su trabajo y del trabajo de muchos otros cultores, artesanos, ¿cierto?, de esta región, que han tenido como esa preocupación por parte precolombino y el pasado arqueológico de una región realmente. Y otro aspecto es el trabajo de la plata, ¿sí? ¿Cómo llega usted a la joyería? ¿Cómo aprende este oficio y decide dedicarse también a esa parte de su obra? John Jairo, con un proceso de joyería que se conoce como casting, y ya al tener la pieza original, es más o menos fácil la sacada del diseño. Lo difícil es acceder a las piezas originales, porque ellas nos permiten que la pieza quede exactamente igual al original. No hay rediseños, no hay retoque, que es lo que no logran hacer las demás empresas. Entonces, con base en ello, me dediqué, entre mayor número de piezas originales acceda, podemos sacar ese tipo de copias de las piezas para tener la certeza de qué fue lo que ellos utilizaron. Es muy importante, por ejemplo, en biología,
para saber qué tipo de fauna existió en la época prehispánica en lo que es hoy el departamento del Quindío, porque salen reflejadas las piezas cada una con todas sus características. Ellos lo que plasmaron fue lo que tuvieron a la vista. Entonces, si vieron un armadillo, lo elaboraron en cera, lo fundieron y terminó convirtiéndose en un dije de centro de un collar o una zarigüeya. Entonces, ahí nos dan a conocer todo lo que fue en esa época, porque si no se hubiera perdido del todo esa información. Claro que sí, es digamos, una interpretación dentro del arte de lo que ha sido este territorio y los pueblos indígenas que habitaron en esta parte del país y en general. Uno ve en el registro arqueológico en Colombia como pues esa relación profunda con la naturaleza que hacía parte de su cosmovisión y que eran unos observadores increíbles. ¿Qué ha podido observar usted de eso de pronto en lo que conoció de la arqueología, de las piezas arqueológicas de un enorme valor artístico? No sé si nos quiere hablar un poco de esa maestría de los artistas precolombinos. John Jairo, eso es un tema, mira, hay unos monjes benedictinos en España, se tomaron el trabajo de hacer un estudio sobre la cultura quimbaya colombiana. Y ellos, muy juiciosos en su estudio, comparan a los quimbayas en la parte artística como lo mejor, lo ponen a la par con lo mejor del arte universal. En cuanto a usted lo mire, como si se trata de estilizaciones o de formas o de realismos mágicos que tienen elaborados en sus piezas, esa es la comparación que ellos, la conclusión a la que ellos llegaron. Bien, pues leí también y en una ocasión que conversamos antes de tener pues la oportunidad de esta charla, me comentaba usted de esa experiencia con la guaquería, ¿cierto? Que hoy en día es como una cosa vedada y lo vemos, digamos, con otra perspectiva, pero que nosotros creemos y en Tumbaga hemos hecho un trabajo alrededor de la guaquería como un oficio cultural, ¿cierto? Como una tradición, porque yo creo que no se debe satanizar a la guaquería, porque creo que muchos guaqueros fueron coleccionistas y muchos guaqueros contribuyeron a rescatar el pasado arqueológico en un país donde no se invertía en investigación. Entonces, no sé si nos quiere hablar un poco de cómo fue su relación con la guaquería. Leí también pues algo que escribió también Jesús Arango Cano, el autor del libro de la guaquería en el Quindío, sobre su obra, donde elogia el trabajo que usted hace. Y leí también que donó usted una colección muy bien documentada de piezas arqueológicas. Entonces, no sé si nos quiera contar un poco acerca de eso. Sí, definitivamente los guaqueros, a los guaqueros se satanizaron aquí. Esto ocurrió a raíz del decreto 833 del 2003. Digamos que antes de esa época era permitido y casi que muy valorado y apreciado la labor de los guaqueros. Los antecedentes de la guaquería, pues es que en el Quindío llevamos 150 años de guaquería. Y si no fuera por los guaqueros, este país a nivel nacional, en todas las demás culturas, si no fuera por los guaqueros, no existirían museos. Aquí los museos no los han hecho arqueólogos, porque es que en el país, hasta donde tengo entendido, no hay facultades de arqueología. Aquí hay unos señores, como el caso del antropólogo este que usted citaba, son antropólogos que hicieron énfasis en arqueología, pero arqueólogos no son. Entonces fue a base de guaqueros y ya la intervención del Banco de la República en la adquisición, conociendo el valor tan cultural, tan importante que tenían, que empezó a comprarle a los guaqueros. Entonces ya aparecen luego los coleccionistas particulares que habían funcionado muy bien 100 años atrás. La gente que tenía el gusto le llamaba la atención, adquiría las piezas y tenía sus colecciones privadas en su casa. A partir de ese decreto 833, el Estado, queriendo acabar con las colecciones privadas, nos permitió a las personas que ya teníamos las colecciones hacer un registro de ellas y nos dejó en calidad de tenedores.
Entonces registramos las colecciones, eso va pues todo un documento de muchas preguntas acompañado de fotografías y nos dejaron en calidad de tenedores, nos dieron un año para cumplir con ese procedimiento. Y ya luego quedó rotundamente prohibida la guaquería, prohibida la comercialización de las piezas precolombinas, porque si recuerdan, hasta esa época existían en Bogotá y en ciudades principales almacenes de venta de originales, sin ningún inconveniente. Eran galerías que pagaban impuestos, registradas en Cámara de Comercio, y ese decreto obligó a cerrarlas. Entonces, eso desmotivó mucho, tanto la guaquería como el coleccionismo particular. Claro, es la regulación sobre ese patrimonio arqueológico, pues que se entiende que es un bien público de la nación al que tenemos derecho al acceso, pero que se da de manera muy tardía en Colombia. Y por eso decía que a los guaqueros les debemos un enorme conocimiento, si no a todos, por lo menos a una buena parte, porque no era gente no eran unos cazatesoros sencillamente como de pronto se han visto ahora, que hay una estigmatización muy fuerte. Iban en búsqueda, sí, había, digamos, comercialización, los coleccionistas promovieron, también a veces se destruían algunos contextos, es decir, yo creo que eso tiene sus pros y sus contras, pero muchos de los guaqueros de esta región clasificaron, documentaron piezas arqueológicas, y yo creo que gracias a ellos tenemos en buena medida hoy una memoria del pasado arqueológico del Quindío y de muchas otras regiones del país. Yo creo que hay un aporte que no se puede negar, y que de otra parte sí, también puede que haya, digamos, un daño, pero creo que es necesario tener una visión un poco más equilibrada de eso. Bueno, yo creo que para ir cerrando un poco, me gustaría preguntarle cómo ha sido la comercialización, digamos, de su trabajo artesanal y también de sus obras artísticas, porque leí también que la mayoría de sus trabajos pues se han vendido en el exterior. Yo creo que eso habla de que todavía no se valora mucho en Colombia este tipo de trabajo, de que todavía no reconocemos, digamos, el valor artístico de la arqueología precolombina, ¿cierto? Y bueno, nos gustaría que nos cuente usted un poco más como de ese proceso. A ver, John Jairo, ese proceso nació, pues lo inicié, como ya les había dicho, en los talleres realizados en el Banco de la República, en el área cultural del Banco de la República, y lo comercializaba entre los conocedores del arte precolombino, entre los coleccionistas, eran quienes se interesaban en la obra, pues ya sabían del tema y me compraban y bueno, así nació eso hasta que una empresa constructora de aquí del departamento, con mucho reconocimiento, hizo un hotel y me llamaron para hacerle la decoración al hotel. Es una belleza de hotel que tenemos aquí en Armenia y por fortuna para mí la totalidad del hotel fue decorada con mis grabados, la totalidad de habitaciones y unas áreas sociales del hotel. Entonces, a raíz de los huéspedes extranjeros que se hospedaban en dicho hotel, me contactaban a través de ellos y empezaron a comprar mi obra. Por esas razones que hay mucha obra, sobre todo en Alemania, en Inglaterra, y alguna vez con un propietario de un hotel en Suecia se hospedó y le encantó este trabajo y le hice un trabajo grande también para enviárselo a su país. Sí, yo creo que eso nos habla de cómo sigue siendo más valorado a veces ese pasado arqueológico en el extranjero que aquí mismo en Colombia, y creo que eso es algo de vieja data, porque también hay muchas piezas arqueológicas que salieron del país y que están en museos de Alemania, de Suecia, y en manos de coleccionistas privados, porque realmente en Colombia ha sido más bien escaso el interés. Pero creo que ahí también ha estado esa labor suya por rescatar este tipo de obras que realmente pues, son de una preciosidad en el diseño, en esas construcciones geométricas que uno encuentra en las vasijas, en los volantes de uso, en los rodillos, en todo eso que ha sido como el insumo del trabajo que usted ha realizado.
Y al principio mencionaba también de algunos premios que usted ganó. Me gustaría que nos cuente un poco de eso, ¿cierto? De dónde ha exhibido los reconocimientos que ha obtenido su obra, y ya con eso vamos llegando un poco al final de esta conversación. John Jairo, pues a raíz de la elaboración del trabajo y del gusto por la gente, no he sido muy dado a participar en estas cosas de donde se funciona con empleados del Estado, digamos, en este tipo de cosas. Pero sí lo hice en galerías de arte privadas. Entonces expuse en la Facultad de Bellas Artes de Manizales, me dedicaron un gran salón exclusivo para mis grabados. Expuse en Bogotá, fui seleccionado del Quindío para una exposición en el Colombo Americano en Bogotá, en la Galería de Artes Plásticas de ellos, en la Galería Sarina en Villa de Leyva, en Pereira en la Sociedad de Amigos del Arte, aquí varias veces en el Museo Quimbaya, y la sala de artes plásticas que iba a tener el Parque Nacional del Café fue inaugurada con mis grabados. Hasta ahí es como la parte. Luego participé en un salón, en el sexto Salón Antonio Valencia del Instituto de Bellas Artes de la Universidad del Quindío, y mi obra fue declarada fuera de concurso. Al año siguiente fui el artista invitado para el séptimo Salón Antonio Valencia. Muy bien. Bueno, y en este momento no sé si está trabajando de pronto en algún proyecto y nos quiera contar algo de eso, o cómo estás llevando estas circunstancias de confinamiento, y si le han servido como espacio para crear. John Jairo, sí, estaba un poquito dedicado a eso acá ahora en medio del confinamiento, porque nosotros tenemos una pequeña tienda en un centro comercial que a raíz de la cuarentena lleva 4 meses cerrada. Esa tienda la maneja mi esposa y ella es quien se encarga pues de la parte de comercialización y yo a producir aquí en casa. Estamos esperando a ver si próximamente podemos abrir nuevamente la tienda, y a veces los encargos que suelen hacer, los pedidos que hacen con las publicaciones en Facebook. Bien, cuéntenos entonces dónde queda la tienda, y si la conseguimos por Facebook o Instagram, para que las personas que nos están viendo, que estén de pronto interesadas en su trabajo, pues tengan esos datos y se puedan contactar con ustedes. John Jairo, pues para contactarse conmigo a través de Facebook o en el correo electrónico. Y si el local está ubicado en Facebook como Carlos Yepes Avivi. Carlos Yepes Avivi, sí, arte precolombino. Y en la tienda la tenemos en el Mall La Avenida, en el centro comercial Mall La Avenida, aquí en el norte de la ciudad de Armenia, pero en este momento está cerrada, lo que les decía, por el confinamiento, por la cuarentena. Bien, y no sé, ¿hacen envíos o este tipo de, si alguna persona está interesada? Sí, por supuesto, sí. En la página de Facebook, la página de Facebook hay fotografías de la mayoría de este trabajo. Entonces se hace la escogencia por ahí y se envían, claro. Ok, muy bien. Entonces ya saben, en los comentarios dejamos también el link del video completo para quienes quieran conocer un poco más del trabajo y la obra de Carlos Augusto Yepes, un artista quindiano que se ha dedicado a recopilar y recuperar el diseño y el arte precolombino, estas figuras y motivos geométricos, y pues digamos que todo el acervo de conocimiento que hay allí y que nos legaron esos antepasados que habitaron estos territorios. Don Carlos, muchas gracias. No sé si quiere agregar alguna otra cosa. No, John Jairo, a ustedes darles los agradecimientos por la invitación. Esperemos que haya salido bien esta conversación. Claro que sí, a usted muchas gracias por compartirnos su trabajo, por haber aceptado esta invitación, y les invitamos también a que sigan unidos a la programación de Tumbaga. Esta tarde tendremos una serie de muestras artísticas y musicales con narración oral, declamación de poesía. Tendremos la presentación de artistas de la región, del blues y del jazz, y el cierre de la jornada con Edson Belandia y Adriana Liscano. Los invitamos también a que descarguen
la revista Conjuro, entrando a la página carterosdelanoche.com, está el número 9 de la revista que recién lanzamos la semana pasada. Y muchas gracias por habernos acompañado en este conversatorio, a las personas que se conectaron. Los dejamos con un pequeño fragmento del video para cerrar y que conozcan un poco más del trabajo de Carlos Augusto Yepes Aviv. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Les cuento que estamos ubicados en una reserva biológica, un corredor biológico, ubicado aquí en el norte de Armenia. Y por fortuna para mí hace parte del solar de mi casa. Es el sitio donde encontré el nacimiento para una pequeña empresa de artesanías, ya que aquí cultivo las semillas para ese propósito, para la elaboración de unos collares. Vamos a intentar ver un racimo en un estado intermedio en la producción de la cosecha y tratar de ubicar unas semillas que ya estén de cosechar, que ya están en estado óptimo. Ellas, como pueden ver, las bellotas son verdes y aparentemente como si fueran chuzuditas, y cuando maduran o hechan, que están de cosechar, aptas para el proceso final de elaboración de los collares, ellas son negras. Voy a intentar colectar unas de ellas. Fíjense ustedes cómo es el proceso para la producción de las semillas para la elaboración de los collares. Esta es unas bellotas en su estado natural, aún se encuentran verdes, y es mediante el proceso de tiempo normal de secado que resultan aptas para la elaboración de este trabajo. Como pueden ver, aquí está la flor de donde se parte para luego formarse este racimo. Cuando están de colectar, de cosechar, ellas se vuelven negras y están listas para la elaboración del trabajo final. Es la manera casi que ecológica, pudiéramos decir, de no maltratar el medio ambiente mediante la recolección de semillas de otra manera. Es decir, es sembrándolas para ese propósito final. Estas bellotas son producidas por una mata que es de la familia de las heliconias o de las platanillas y se conoce como chirilla. Aquí en la zona nuestra se conoce con el nombre de chirilla. Como puede